Varias reacciones ha generado el histórico veredicto por el caso de George Floyd. Vamos a tomar contacto con Felipe Herrera, periodista residente en Minneapolis, Estados Unidos. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Claudia, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué hora es por allá? Son las 8:30. Tenemos una hora menos que allá en este momento. Sí, solo una hora menos. Cuéntame, ¿qué pasó ayer en la tarde? Bueno, después de que se lee este veredicto, pudimos escuchar a la hermana de George Floyd, por ejemplo, pero luego también mucha gente llegó a la calle, ¿no? De manera, o sea, un poco a celebrar que finalmente se empieza a hacer justicia. ¿Qué pasó ahí y también cuál es el panorama a esta hora? Mira, fue súper sorpresivo porque nadie se esperaba que pudiese. Vamos a retomar el contacto con Felipe. Él está en Estados Unidos, en Minneapolis, ¿no? La ciudad de George Floyd, donde él es asesinado por Derek Chauvin, quien de hecho fue declarado culpable de los 3 cargos por los cuales se le imputaban. Él, recordemos, a través de un video muy crudo, posó su rodilla sobre el cuello de George Floyd, que se encontraba ya detenido, inmovilizado en el suelo, mientras Floyd decía que no podía respirar, y esa fue parte de la consigna que se tomó en las manifestaciones de Black Lives Matter, no solamente en muchas ciudades de Estados Unidos, pero también en otros países del mundo, y donde también ha habido luego casos similares de violencia racial, un movimiento importante. Sabíamos que podía haber manifestaciones y por eso también la ciudad de Minneapolis había reforzado su seguridad, sobre todo en las afueras del tribunal. Pero la gente fue a protestar, al menos lo que veíamos ayer, de manera pacífica, ¿o no, Felipe? Sí, fue súper, como te decía, fue sorpresivo, pero la gente salió a la calle, fue súper tenso al principio, pero ya después fue todo celebración porque la verdad es que no se esperaba que fuera, que lo declararan culpable tan luego. Eso fue lo más sorpresivo, la verdad. Sí, se esperaba un proceso tal vez un poco más largo, y además que habían 3 Sí. cargos, entonces era posible que quizá lo declararan culpable por uno, pero luego por los otros no. Ahora, ¿cuál es la...? No se tiene todavía la condena, ¿no? La sentencia, ¿cuántos años va a tener eventualmente que pasar en la cárcel Derek Chauvin? Pero ¿se ha especulado al respecto? Van a ser por lo menos 30 años, porque lo que se espera es que la defensa apele el veredicto, Ya. pero la sentencia van a ser por lo menos 30 años, que son los dos cargos más potentes que tenía en contra, son 15 cada uno el máximo. Entonces, se espera que sean por lo menos 30 años. Ya. ¿Y eso cuándo se entrega? ¿Cuánto demora el proceso? Ya demoraría ya algunas semanas, hay que ver el tema de la apelación de la defensa. Todavía falta ese momento. Ya. Para los otros policías que acompañaban a Derek Chauvin en ese día, ¿no? No hay ningún cargo. Ellos fueron testigos de esta situación, ellos fueron testigos de esta situación donde se ve en este video a George Floyd ahí inmovilizando, ¿no? Perdón, a Derek Chauvin inmovilizando a George Floyd, ¿no? Posándose sobre su cuello. Él estaba acompañado de otros uniformados y también uno se preguntaba qué rol cumplieron ellos. Y era parte de lo que escuchábamos en estas audiencias, si es que las personas que lo acompañaban pudiesen haber ejercido algún tipo de acción para llamar la atención de Chauvin, que efectivamente ya había un problema de salud, en este caso de la persona detenida, que es George Floyd. Ayer su hermana fue una de las primeras, ¿no?, en dirigirse a la gente, ¿no?, a través de una conferencia de prensa donde ella señaló que estaban felices porque en definitiva se estaba haciendo justicia, pero que esto no terminaba hasta acá. Ahora se habla también de un punto de inflexión producto, ¿no?, de este veredicto. Lo recordábamos, la muerte de Floyd levantó una ola mundial de protestas contra el racismo y contra la brutalidad policial. Pero ahora que un ex policía fue hallado culpable de su asesinato en Estados Unidos, ¿qué efectos va a tener este caso y también los futuros casos de violencia racial en particular en ese país donde los policías rara vez son condenados por asesinato? Y finalmente, Chauvin es culpable de los 3 cargos de homicidio que enfrentaba por su acción como uniformado el 25 de mayo
pasado. De hecho, el presidente del Departamento de Estudios Afroamericanos de la Universidad de Princeton, en una entrevista con la BBC Mundo, señaló que estamos en un interregno, una especie de punto de inflexión, y advierte que un momento así podría ser peligroso. ¿Qué es lo que va a pasar a futuro, ¿no? Si es que esto pudiese aumentar la tensión racial y también la tensión y un poco la mala fama que se está haciendo la policía blanca en Estados Unidos, ¿no, Felipe? Claro, bueno, el fallo es histórico porque se tienen muy pocos precedentes de fallos similares. Por lo menos en Minnesota había habido un fallo similar, pero a un policía somalí que había matado a una persona blanca hace un par de años. Pero un fallo sí, la verdad es que es histórico y la gente comenta que es un precedente importante para lo que pueda suceder después, porque la gente sabe que esto va a seguir pasando, ¿me entiendes? No es que aquí termine todo, sino que va a continuar, etcétera. Sí, y además que realmente el sistema judicial trató, algunos decían, trató la vida de una víctima negra como si realmente esa persona importara. Y es lo que dice la consigna de Black Lives Matter, ¿no? Donde acá se está condenando a un policía no solamente por la muerte de una persona, por la muerte de una persona negra, que uno diría, ¿cuál es la diferencia entre una persona blanca y una negra? Bueno, lamentablemente existen países donde todavía se hace una diferencia, como Estados Unidos. Como Estados Unidos, justamente. De la proporción de... la gente negra que es detenida, por ejemplo, en tráfico, etcétera, tiene 2,5% más probabilidades que un blanco de morir en ese encuentro. Lo que es, por supuesto, es terrible considerando que los afroamericanos son 18% de la población en el país. Sí. Entonces, es una diferencia tremenda, tremenda. De hecho, hay una larga historia en Estados Unidos de policías que no son responsabilizados por sus actos, ¿cierto? Sabemos que la policía actúa bastante rápido en Estados Unidos para, en algunos casos, derribar incluso a personas, pero dependiendo, por supuesto, del ilícito que se esté cometiendo y de reducirlos. Entonces, por eso había bastante escepticismo y había una tensión importante, tú me decías, en los primeros momentos antes de que se leyera el veredicto, porque tomando en cuenta la data anterior, era muy posible que finalmente terminara absuelto o al menos no culpable de todos los cargos, Derek Chauvin. De hecho, era lo más probable y la gente, y tú les preguntabas a la gente decía aquí mismo, ayer, cuando estábamos esperando el veredicto, decían, a mí no me importa lo que pase porque la gente no tiene confianza en el sistema, ¿me entiendes? La gente no tenía confianza o estaba muy precavida con tener demasiada esperanza o demasiado optimismo con respecto al resultado del veredicto. Ese era el comentario de la gente. La gente decía, no, yo no quiero saber, no es importante para lo que nosotros queremos, que es una reforma al sistema completo, ¿me entiendes? Ahora también con el veredicto la gente dice, mira, esto no ha terminado. O sea, por supuesto hay que disfrutarlo y celebrarlo, pero la injusticia sigue. La injusticia está ahí, sigue en el sistema, está metida en el sistema. Por lo tanto, la gente entiende que si bien el veredicto es importante, por supuesto, porque se hace justicia para él, todavía falta mucho por hacer. Y es lo que comenta aquí la gente de la comunidad que está permanentemente gestionando este lugar, porque aquí hay una zona autónoma y hay una comunidad que gestiona, que ha estado aquí 11 meses, presionando al gobierno local para que se implementen una serie de medidas que ellos quieren, que ellos consideran que haría el sistema más justo. Claro, y reformas a las policías. Ahora, lo que no se sabe es cómo va a responder la policía o los sindicatos de policía, porque pueden sentir por ahí que no les prestaron ropa o que les quitaron el piso. Entonces, muchos se preguntan también si es que pudiese haber paros laborales en ese sentido o titubeos en torno a la vigilancia. Que un policía en Estados Unidos diga, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar para que no me metan preso? De hecho, eso sucede. Hay un efecto que se llama el efecto Ferguson, que habla de que cuando suceden movimientos sociales que cuestionan la policía, que cuestionan el funcionamiento de la policía deja de estar tan atenta o deja de acudir a los llamados, etcétera. Ahora también ellos quieren también formar una narrativa, que es lo que también la gente dice acá. La gente dice, mira, la policía está tratando de formar una narrativa para criminalizar, por ejemplo, este sector de la ciudad. Porque es cierto que el crimen ha aumentado en este sector, pero también ha aumentado en otros sectores de la ciudad y por diferentes motivos, por la pobreza, la injusticia, la pandemia que ha pegado muy fuerte en las minorías, sobre todo en las minorías locales. Entonces hay una suerte de narrativa
para la cual se quiere levantar a los medios de comunicación, por supuesto, para criminalizar y para decir, mira, si la policía un poco, nada funciona bien. Eso es lo que comenta la gente aquí, es lo que la gente te dice cuando tú conversas con ellos. Sí, bueno, y también está el aliciente de que el propio presidente Joe Biden, antes incluso de que se leyera la sentencia, él ya se había pronunciado ayer al respecto. Y él estaría a favor también de apoyar esta ley George Floyd y que tiene que ver justamente con el actuar de las policías. Acá se refiere, o sea, estamos hablando de una reforma que sería importante. Sería importante porque lo que finalmente está en cuestionamiento es el concepto de policía y la relación que hace el Estado en general. Digo, no solo aquí en Estados Unidos, sino que en Francia, en Hong Kong, en Chile. Lo que está en cuestión es el modelo de policía y cómo hace el Estado el uso del monopolio de su fuerza. Y esa discusión es súper importante y es el tema de fondo. ¿Qué tipo de policía quiere la gente? ¿Qué tipo de policía es la que la hace sentir segura y qué tipo de policía o qué tipo de sistema es la que la hace sentir que puede finalmente confiar en que hay un sistema que hace justicia, que ayuda realmente? Ese es el tema que está en juego aquí también y muy fuerte. Sí, es un asesinato que además se vio como una especie de linchamiento público. Justo esto me estaba llegando una actualización de Fox News, donde de hecho ya publicaron la foto de Derek Chauvin después de ser arrestado. La vamos a buscar porque es información de último minuto. Mientras, tú nos puedes mostrar lo que hay alrededor tuyo, Felipe, ya que nosotros en la vida real no tenemos para cuándo viajar, pero lo podemos hacer a través de tu celular, tu cámara, no sé con qué estás ahí. Estoy con mi celular. Mira, aquí estoy justo donde asesinaron a George Floyd en la esquina. A ver. Y aquí está este mural, que es el mural azul, que fue bien famoso el año pasado. No sé si lo puedes ver bien. Sí, perfecto. Está justo al lado del fútbol, ¿cierto? Sí. Entonces tú, si bien caminas para acá, y aquí está el centro de la plaza, donde hay un monumento, de... Lo estamos viendo ahí con una bandera. Vemos también que hay varias ofrendas florales. Mientras estas son imágenes de archivo, ¿no? De lo que sucedió el año pasado, ¿no? Con la aprehensión y luego asesinato de George Floyd a manos de este policía, de Derek Chauvin, que finalmente es enjuiciado y declarado culpable por homicidio. Fueron 9 minutos y 25 segundos donde él gritaba que no podía respirar. Bueno, ya después no lo gritaba, lo susurraba, ¿no? Porque muchos hablan más de un asesinato, de una especie de linchamiento público. Esto fue en plena calle a la vista de todos y por eso también tenemos los registros en videos. Por eso también la conmoción que causa este caso, por eso de las muestras de cariño a la familia, de respeto a George Floyd, porque él simboliza una discriminación racial en general y en Estados Unidos. Es una cara más de un problema que se vive hace tantos años, que a pesar de que estamos en el 2021 no queda atrás. Hay muchas personas que son arrestadas, solamente por el hecho de ser negras. Cuando hablamos de... o personas que están en un supermercado y se acerca a la policía para preguntarles si es que traen algo o hacerles un control de identidad. Y en el caso, justamente, tiene que ver con, muchos casos, con su color de piel. Estamos buscando la fotografía de Derek Chauvin, que de hecho se acaba de publicar de manera oficial, después de que él fue ya declarado culpable y arrestado. Es la fotografía con ese traje naranjo, ¿no?, que tienen que usar siempre en la cárcel, confirmando si es que esa es la fotografía, porque nos llega por Fox News esta confirmación. Y ahí lo tenemos al policía, entonces, que ha causado, ¿no?, tanto revuelo. Felipe, tú nos estabas mostrando las calles y nos quedamos justo en la parte donde al centro se veía, nos mostraste el mural que se veía perfecto, y más atrás estábamos viendo, hay una bandera y hay un círculo, ¿no? También con velas, flores, en fin. Sí, y aquí mismo donde asesinaron a Floyd hace ya casi un año, en la esquina, justo al frente de este local de comida que se llama Cup Foods. Y la gente de la comunidad aquí, bueno, hay muchas ofrendas florales, mucho arte, muchas donaciones, cosas que la comunidad ha hecho como tributo a Floyd.
¿cierto? Aquí es lo que tú comentabas, este monumento que es un jardín donde hay también imágenes de otros afroamericanos que han sido asesinados. Incluso después, hace un par de semanas, fue asesinado un muchacho de 20 años que se llama Dante Wright. Y eso fue justo en pleno juicio. Entonces también fue muy impactante para la gente, ¿cierto? Que decía, no esperaron que el juicio terminara para asesinar a otro muchacho afroamericano. Entonces ha sido, la verdad, muy, muy fuerte para la comunidad, para esta ciudad. Sí. Estábamos viendo imágenes de Minneapolis, ahí se encuentra Felipe Herrera, periodista residente en Estados Unidos y que ha vivido de cerca, ¿no?, el caso de George Floyd, desde las manifestaciones después de su muerte, que es un movimiento que no ha parado, el movimiento Black Lives Matter, que se ha tomado varias ciudades de Estados Unidos, que ha llegado hasta Washington y que veíamos ayer nuevamente volvió a las calles de manera más moderada, porque además está, por supuesto, el efecto de la pandemia, pero que querían celebrar de alguna manera, ¿no?, que efectivamente fue declarado culpable del homicidio de George Floyd, este policía blanco Derek Chauvin. Y le estábamos mostrando una foto que de hecho es la fotografía oficial, el mugshot, como le dicen en Estados Unidos, que solemos ver, ¿no?, cuando una persona es arrestada, es llevada a la cárcel, ya con una foto en el fondo retrato y se ve a Derek Chauvin ya con su traje naranjo, ¿no? Fue su primera noche como convicto, ¿no?, como por asesinato en la cárcel, la de anoche, y nuevamente entonces por eso le sacan esta fotografía ayer martes en la noche, después de que fuera sacado de la corte esposado. Él está en la correccional Facility Oak Park Heights en Minnesota, y el Hennepin County Sheriff's Office ya lo llevó ayer justamente a la cárcel, donde él va a poder llamar a su casa hasta su sentencia, que será en aproximadamente 8 semanas. Felipe, estamos de vuelta contigo, estamos revisando la última fotografía, este mugshot que publican de Derek Chauvin después de que fue llevado a su celda, Felipe. Sí, bien impactante la verdad la imagen. Yo vi la imagen ayer cuando se lo llevan de la sala de juicio, esposado, bien impactante la verdad. Y la gente la verdad es que lo celebró mucho. Sí, tiene mucha todo gente decía, un simbolismo. sí, ¿no? potente, claro, súper fuerte, súper fuerte. Después de haber estado, como te decía, afuera en la calle mucho tiempo, organizándose, ¿cierto? La gente se lo tomó como un triunfo también como del pueblo, como de la gente. Decía, sin nosotros esto no hubiera pasado quizás, ¿entiendes? Organizándose, haciendo presión. Felipe vive en Minneapolis, Estados Unidos, ¿no? Por eso estamos conversando con él. Él ha vivido de cerca todo este proceso y queremos seguir conversando con él para que nos muestre también cuál es la situación hasta ahora. Ellos tienen una hora menos, son 10 para las 9 de la mañana en Minneapolis, Estados Unidos, y bueno, nos estaba mostrando, ¿no?, parte de lo que se ve a esta hora, después de que ayer hubo manifestaciones celebratorias por la condena de Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd. A esta hora había poca gente, sí, pero nos mostraba un mural que se ha hecho bastante conocido, donde llegan muchas ofrendas florales, y también un jardín que se ha instalado en la esquina donde fue asesinado George Floyd. Estamos viendo justamente que es esta especie de jardín, ¿no?, que al centro tiene esta bandera, están las fotografías de Derek Chauvin, hay algunas banderas, hay cruces, hay flores. Y se ve una ciudad en absoluta, George Floyd. ¿Dije otra cosa, señor? Sí. Ah, perdón, me estoy súper confundida ya a esta altura. De George Floyd, y que efectivamente se ve todo muy en calma, a pesar de que ayer fue una jornada bien agitada, pero es porque, claro, la gente está tranquila, en parte porque se hizo justicia y había mucha tensión. De hecho, había mucha seguridad, estaba prácticamente acordonado el tribunal, porque lo que se esperaba, que es lo que nos comentaba Felipe, por la historia procesal de Estados Unidos frente al actuar de la policía,
es que quedara absuelto, básicamente, Derek Chauvin. Y finalmente es condenado. Es prácticamente histórico, ¿no? Y por eso la reacción de la gente, que no fue violenta, pero sí de muchísima emoción. Veíamos a mucha gente llorando, no solamente las personas más cercanas a George Floyd, porque su familia también estaba muy emocionada, pero muchos ciudadanos afroamericanos y no afroamericanos también, que por supuesto empatizan, fueron a manifestarse. Bueno, estamos viendo esta imagen mientras intentamos retomar el contacto con nuestro compañero periodista Felipe desde allá, que estaba grabando justamente para poder entregarnos más material, ver qué es lo que pasa a esta hora mientras estamos revisando imágenes de archivo. Ahí estamos de nuevo con Felipe. Oye, hay mucha prensa aquí, hay muchísima así prensa, veo. muchos canales de ¿Nos puedes mostrar? Países, hay canales japoneses, alemanes y por supuesto también locales. Hasta la agencia Reuters, hay mucha prensa, más prensa que gente a esta hora. Sí, de hecho se ve que hay poquita gente, todo en calma. Sí. Y bueno, yo creo que ahí hay una sensación también de respirar un poco tranquilos, que es la sensación de cuando se hace justicia. Te quiero dar las gracias por claro. este contacto, Felipe Herrera, periodista residente en Minneapolis, Estados Unidos, por mostrarnos lo que pasa hasta ahora y por contarnos cuál es el sentir también, ¿no?, de los ciudadanos norteamericanos y sobre todo afroamericanos después de esta sentencia. Que estés muy bien, estamos en contacto. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, Claudia. Chao.